nuestra clase del día de hoy, mis queridos alumnos, también en la segunda hora del día lunes 11 de abril, pues, chicos. Sí, pues si no, les había tomado la asistencia, así que voy a tomar la asistencia, mis niños. Voy a tomar asistencia rapidito, ¿ya? Andrew, ¿se encuentra en la sala? Presente, profesor. Daniel. Presente. Bien, Jesús. Jesús, ¿qué pasa, Jesús? Dana. Presente, profesor. Bien, Alexander. Alexander, Maparopú, ¿se encuentra en la sala? Alexander, ¿se encuentra en la sala? Recién está por ahí ingresando. Muy bien. Bien. Mario. Presente, profesor. Bien. Alania, Yandí. Presente, profesor. Muy bien. Sebastián. Presente, profesor. Muy bien, Sebastián. Entonces, ya estamos en esta segunda hora de lo que es. Estábamos pues. Presente, profe. Muy bien, Jesús. Muy bien, mi niño. Entonces, vamos a seguir explicando, mi niño. Estamos explicando, ¿no? No hemos terminado de explicar todavía, ¿no? El tema de lo que es, ¿no? Del gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, que hizo en el año de 1843 y el año de 1844, como te das cuenta, mi niño, que fue un gobierno. Hay un micro, por favor, que está un poquito, haciendo por ahí un poquito un poquito de conexión, así que sus micros, mis niños, sus micros traten de apagar, chiquitos, por favor, ya. Estos micros deben estar apagados, por favor, ya. Para poder explicar, chiquitos, ¿ya? Para poder explicar, por favor. Ahora voy a ver si, no sé si te puedo compartir o para que sea este archivo. Ok, a ver, chiquitos. ¿Pueden ustedes compartir ahí? ¿Sí o no? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto. Bien, mi niño. Entonces. Sí, profe, se ve. Ok, perfecto. Muy bien, mira. Entonces aquí estamos, chiquitos. Estamos, mira, en el gobierno explicando. Atento porque después voy a preguntar a mis niños, ¿ya? Atento, por favor, porque voy a explicar, de un momento terminando voy a explicar, voy a ver si a veces entendido, por favor. Chiquitos, estamos hablando, pues, ¿no? Del gobierno, de los militares, ¿no? De Manuel Ignacio de Vivanco, que se dio en el año de 1843 y el año de 1844. ¿Cierto? Entre abril, por cierto, ¿no? Su gobierno se dio entre abril de 1843. Entonces, Vivanco entra a Lima, pues, ¿no es cierto? Un 7 de abril de 1843, Manuel Vivanco justamente entra en Lima triunfante, ¿no es cierto? Después de haber ganado justamente las elecciones. Entonces, se instala un gobierno de directorio, ¿ya? Instala un gobierno de directorio, ¿cierto? Entonces, mira, su gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco fue un gobierno, digamos, de un régimen autoritario, ¿entiendes? Un gobierno autoritario, donde justamente pasado a la doctrina, ¿ya? Pasado a la doctrina de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Ya, chiquitos? Esta idea, dice, ¿no? En el gobierno de Vivanco, esta idea, ¿no? Del autoritario pasado en la doctrina, justamente esta idea que fue pronunciada por uno de los personajes de Bartolomé Herrera, ¿entiendes? De Bartolomé Herrera, donde justamente decreta, ya, niños, aquí él va a decretar justamente, mira, a todas las autoridades, tanto militares, tanto como civiles, judiciales y eclesiásticas, pues tiene una doctrina, ¿entiendes? A todas las autoridades, ¿cierto? Dice que justamente dice a todo el orden del país, sin excluir, también te dije, sin excluir a quién, al Poder Judicial. ¿Qué cosa? Que prestaran, mira, chiquitos, que prestaran un juramento. Si es un juramento, tiene que hacerlo, tiene que cumplir, pues, la palabra hay que cumplirlo. Cuando tú juras, yo juro, tengo que cumplir, pues entonces ya estoy dando, que digamos, que lo que yo haya dicho no tiene, digamos, una credibilidad, pues. Entonces este personaje
Entonces, como él compromete, y así un juramento a toda la parte civil, a parte militar, eclesiástico, hasta el Poder Judicial, de prestar un juramento, mis niños, ¿para qué? Justamente de obediencia, chiquitos, de obediencia, de hacer cumplir las leyes, por ejemplo, ¿no? En el Poder Judicial. Profesor, también ha sido militar y político. Muy bien, ¿entiendes? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer cumplir pues, todas las leyes. En lo militar también, por ejemplo, los militares tienen que cumplir normas y reglas igual. Los civiles también. Es una obediencia, ¿no es cierto? Durante todo su gobierno, ¿no es cierto? Que prestara un juramento de obediencia durante su gobierno. En todo su gobierno, esas partes fundamentales de ese juramento que tendría que aplicarse. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa acá, mis niños? ¿Qué pasa, imagínate, en este contexto, ¿no? Del juramento, de la desobediencia? Entonces, aquí, mira, chiquitos, aquí, por ejemplo, mira, se va a producir, mira, mis niños, acá se produce justamente una sublevación, ¿entiendes? Aquí se va a sublevar, hay una sublevación, ¿de quién? Aquí está, aquí donde dice, acá, mira, escúchame, Mario, donde dice acá, establecimiento de un régimen ultraconservador y aristocrático, donde aquí él implanta como una norma, digamos, una normatividad que durante todo su gobierno, el gobierno de Manuel Vivanco, donde justamente da un juramento. Al entrar, ¿no es cierto?, al poder asumir la responsabilidad de la presidencia, un 7 de abril de 1824, meta triunfante, pero lo primero que hace él, implanta sus normas, sus reglas. ¿Ya? Hace un juramento en toda la parte civil, la militar, la parte eclesiásticos, todos, ¿no? Sin excluir justamente del Poder Judicial. Un juramento. Pero dentro de estos juramentos, niños, justamente se va a sublevar, pues. Aquí hay una sublevación de quién? De Domingo Nieto, chiquitos. ¿Ya? Hay una sublevación de quién? De Domingo Nieto, ¿no es cierto? En Moquegua, ¿ya? La sublevación de Domingo Nieto se da en Moquegua, y como te comenté también en la anterior clase, que ya también de Ramón Castilla, ¿cierto? Que se subleva justamente, ¿no? En Tacna. Entonces, ¿por qué? Porque justamente fue un régimen autoritario, fue un régimen donde justamente él implanta este directorio de la inteligencia, ¿ah? Que implanta haciendo que todas sus autoridades se comprometan y justamente no den justamente un juramento. Entonces, en este contexto se sublevan estos dos personajes, Domingo Nieto, en Moquegua, y Ramón Castilla, en el departamento de España. ¿Entiendes? Entonces, mira, en el contexto de esa sublevación, mis niños, ¿qué pasa acá? El prefecto de Lima, ¿cierto? El prefecto de Lima, justamente en aquel entonces estaba Domingo Elías. Domingo Elías, él también se subleva ¿con quién? Con el gobierno de quién? De Vivanco, ¿cierto? Se subleva en el gobierno de Vivanco, en justamente, y la denomina, por ejemplo, la semana del Magna. ¿Chiquitos? La semana del Magna. Entonces, así que el pueblo de Lima, el pueblo limeño, ¿qué pasa con el pueblo limeño? Se prepara. ¿Se prepara para qué? Para sublevarse. ¿Contra quién? Contra el gobierno de Lima. Así como estos dos personajes, Nieto y Ramón Castilla, que se sublevan, y también el prefecto y también toda la parte de Lima, se van a sublevar. ¿Por qué? Porque seguramente que no estarían de acuerdo, no estarían de acuerdo de repente con las normativas que le había dado, ¿cierto? De prestar ese juramento, ¿cierto? De que ellos justamente haya digamos, un gobierno donde justamente se preste todo lo que justamente está indicando, pues, todas las pautas de este gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco. Entonces, este gobierno, justamente en la semana que estaba diciendo hace un momento, de la semana del Magna,
Entonces, con este gobierno, ¿no es cierto? Una semana del 17 al 24. Del 17 al 24 de abril, el nombre del régimen de la semana magna. ¿Entiendes? Que está por acá. Aquí, hoy estamos allá. La semana magna, chiquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya no se pudo lograr, por cierto. Ya no se pudo lograr justamente ¿qué pasó con Domingo Elías, con su gente? Se subleva, pues, ¿cierto? Se subleva en Lima con todo el pueblo, no con Vivanco, pues, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Vivanco, que había hecho hacia el sur, enfrentarse con Ramón Castilla, ¿no es cierto? Y con Domingo Nieto, perfectamente, la parte de Arequipa, en el Carmen, el Alto de Castilla, perdón, Alto de Carmen, de Arequipa. ¿Entiendes? Entonces aquí, por ejemplo, mira, aquí en este contexto, ¿no es cierto? Mira, en junio del año de 1844 hay un levantamiento de Ramón Castilla que te dije, pues no hace un momento, se va a sublevar, ¿no? Y cuando Vivanco se dirigía a Arequipa, se va a enfrentar ¿con quién? Con Castilla. Con Castilla, en julio del año de 1844, y es víctima de un golpe de Estado, ¿no? ¿Por quién? Por su presidente, Domingo Elías. ¿Ya? Y justamente, ¿no? Que también ya te expliqué en ese momento, este gobierno, dice, lo va a derogar por una semana, del 17 al 24 de junio, por el cara como la semana del Magno. ¿Entiendes? De ahí justamente el nombre del régimen de la semana magna, porque justamente él implanta una normativa y justamente a toda la ciudadanía, tanto civil como militares, eclesiásticos y judiciales, justamente que tenga un buen comportamiento y un juramento para que haya una obediencia. Mira, ese es justamente, ¿no?, en el contexto, ¿no?, del gobierno de don Manuel Ignacio de Vivanco, el río triunfante, un 7 de abril del año de 1843. Un gobierno donde justamente instala un gobierno de directorio, ¿cierto? Fue un gobierno de un régimen autoritario, ¿no?, que se basó en la doctrina, chiquitos, en la doctrina de la sabiduría y de la inteligencia, idea que fue pronunciada por Bartolomé Herrera, ¿cierto? Y decreta a todas las autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas, y no excluyendo al judicial, que justamente hagan un juramento. Y en ese contexto justamente ahí se van a revelar, ¿cierto? Nieto y quién, y Castilla, ¿cierto? Ahí se van a revelar justamente, ¿no? Se van a revelar Nieto y Castilla, porque justamente no estarían, pues seguramente de acuerdo, pues, en ese contexto, ¿no? Entonces, es la sublevación de Domingo Nieto en Moquegua y de don Ramón Castilla, pues, niños en Tacna, ¿ya? Entonces, el tema del día que hoy hemos tratado, ¿no?, de explicar, y todo lo que está aquí también está en tu diapositiva, ¿ya?, para que justamente tú ya lo puedas estudiar, y más adelante mis niños también podamos dar los exámenes, ya que mensuales, o también las prácticas que vamos más adelante. Se puede evaluar en cualquier momento, chiquitos. En cualquier momento yo les puedo evaluar. Así que por favor vayan estudiando y no confíen, pues siempre estudiando, chiquitos. Muy bien, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta, mi niño? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, una duda que no hayas podido? Profe, los exámenes mensuales, ¿cuándo comienzan, profe? A ver, no le escuchamos bien Andrew. Los exámenes mensuales, profe. Los mensuales seguramente ya, pues, quizás ya en estos días, ya quizás no, posiblemente ya te estemos avisando, pues, por enviándolo, el rol, pues, ¿no? En qué momento vas a dar, pues, ¿no? Pero siempre, chiquitos, vayan estudiando, ¿eh? ¿Va a ser profe presencial o virtual y va a ser los exámenes? A ver, esos detalles ya te estamos dando en el transcurso, pues, ya, ¿no?, de cuanto ya nos den la indicación ya exacta, la información, y ahí te estamos informando, chiquitos, pero vayan estudiando, porque no sé,
No esperen estudiar a último momento, o no esperen estudiar que te llegue todavía el rol, como amigo. Ya Ya, he dicho ustedes que siempre hay que estar estudiando, chicos. No hay que esperar. Muy chicos. Muy bien. Preguntas del tema que hemos estado hoy día explicando. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengas que hacerlo? Por favor, me lo dices para poder explicarte o poder entender. ¿Alguna pregunta que no hayas entendido? Pues házmelo llegar. Si no, para yo ahorita poder tomar preguntas de acuerdo al tema, por supuesto que te he explicado, porque no te puedo tomar algo que no te he explicado, no te he comentado, ¿no? Chiquitos, a ver, preguntas. ¿Una duda que tengas? A ver, ¿no hay dudas? Bueno, entonces si no hay preguntas, no hay dudas, entonces quiere decir que tú has estado... Profesor, Vale. profesor, Sí, a ver, ¿quién me está hablando? Dana. Ya, dale, Dana, dale. La parte última donde usted leyó el texto no llegué a escuchar muy bien. La parte última, por ejemplo, estábamos hablando en la parte Ya, última. profe, cortado esa parte última, profe, cortado, escuché la parte última yo también. Sí, yo también, profe. Ya, muy bien. Ya, mis niños. En la parte última, por ejemplo, les está hablando, ¿no? Este acontecimiento de su gobierno, de Vivanco, fue un gobierno, dice que fue el impuso, ¿no es cierto? Bueno, al inicio él entra triunfante, ¿cierto? Él entra triunfante de lo que había ganado justamente, ¿no? Las elecciones, entonces Vivanco, pues, ¿no? Instala un gobierno de directorio, ¿ya? Él instala un gobierno de directorio, porque justamente su gobierno fue un gobierno, digamos, autoritario, ¿cierto? ¿Por qué un gobierno autoritario? Porque él se va a basar justamente en una doctrina justamente de la sabiduría y de la inteligencia, así él lo va a estipular, ¿no es cierto? Una doctrina de sabiduría, de inteligencia. Y que esa idea por fin fue pronunciado justamente no por Bartolomé Herrera. ¿Y qué cosa quiere decir con esto lo que él implanta por una doctrina de la sabiduría inteligente? Quiere decir que él como que va a comprometer y va a hacer que justamente hagan un juramento, ¿ya? Un juramento de todas las autoridades, tanto como civiles, militares, eclesiásticas, y no excluyendo al Poder Judicial, que el Poder Judicial es pues digamos, uno de las obligaciones que tiene que ver muchísimo con la justicia y todo, pues, ¿no? Todo lo que se puede acontecer. Pues. Entonces, él, como que hace, por ejemplo, ¿no? Que ellos hagan un juramento o un comportamiento muy debido, un comportamiento que esté pues, a la altura de que el gobierno está justamente. Entonces, en este contexto, niños, en este contexto, ¿no? De que justamente no este gobierno autoritario, tanto amor de la sabiduría, aquí se produce una sublevación, ¿ya? En este contexto va a haber una sublevación. ¿De quién? De dos personajes. De Domingo Nieto, no te olvides, Domingo Nieto, que es en Moquegua, y de don Ramón Castilla. Ramón Castilla, que justamente es en Taño. ¿Sí o no? ¿No te acuerdas que te estaba explicando en la anterior diapositiva? Que se van a sublevar. ¿Entiendes? Entonces, no solamente estos dos personajes, sino también el prefecto de Lima también igual. El prefecto de Lima también, por supuesto, Domingo Elías Nieto, ahí está, pues, ¿no? Domingo Elías Nieto, ¿no? Se subleva como gobierno de Vivanco, ¿no es cierto?, en la denominada Semana Magna, en la que justamente el pueblo limeño, ¿qué pasa? Aquí se prepara para enfrentar justamente, ¿no? A Vivanco, ¿no? Y este gobierno, por ejemplo, ¿no es cierto? Una semana, ahí está, ahí donde justamente no, dicen que no entendían. Aquí hay una sublevación de estos dos personajes, de Domingo Nieto y de Ramón Castilla, uno que está por Tacna y el otro justamente que está en Moquegua, por ahí, ¿ya? Entonces, cuando Vivanco se dirigía a Arequipa, ahí ellos tienen un enfrentamiento. Ellos se van a enfrentar, estos dos personajes, ¿entiendes? Se enfrentan y justamente acá es víctima de un golpe de Estado. Pues. ¿Por quién es víctima del Estado? ¿Por quién es víctima? Digamos, como que le da un golpe de Estado, pues, ¿no es cierto?, a Vivanco.
¿ya? Y ese golpe de Estado es justamente por su presidente Domingo Elías. Domingo Elías, el prefecto de Lima, le da justamente un golpe de Estado a este gobierno de Durán Bolívar. Entonces también, por ejemplo, o sea, el prefecto de Lima, Domingo Elías, le da un golpe de Estado contra Vivanco y se prepara casi toda la fecha del campo de Lima, ¿no es cierto? Entonces, este gobierno, justamente, este gobierno le domina pues justamente, ¿no?, la semana magna, ¿ya? De la semana magna, desde el 17 al 24 de junio, ¿ya? Este gobierna una semana del 17 al 24 de junio, ¿no es cierto? Porque justamente aquí pues había habido una sublevación, tanto de Domingo Nieto como de Don Castilla, y también, ¿no es cierto?, de su presidente, en aquel entonces era justamente el prefecto de Lima. En ese contexto se da, ¿no?, este gobierno, ¿no?, de don José Ignacio de Vivanco, que se dio en el año de 1843 y el año 1844, ¿ya? 44. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien, niños? ¿O te queda la duda? ¿Duda? Bien. Creo que está todo bien. Vamos a ver. Vamos a ver si te puedo tomar más preguntitas. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Tarán, tarán. Alexander, a ver, Magalubú. Alexander Omar, a ver, niño. A ver, ¿en qué año pues gobernó Manuel Ignacio de Vivanco? ¿En qué año lo hizo? ¿En qué periodo? Uy, creo que está mal tu audio. A ver, por el chat, a ver, por favor, escríbeme, por favor, Alexander. A ver, por el chat, escríbeme. Por el chat, escríbeme, a ver, ¿en qué año lo hizo, pues? ¿En qué tiempo duró su gobierno? A ver, Alexander, ahí colóqueme rapidito, por el chat. A ver. Creo que está fallando su internet. A ver, vamos a darle el pase, a ver, a Sebastián, mi alumno Sebastián, a ver si estaba atento. A ver, Sebastián, ¿en qué año lo hizo Vivanco? ¿En qué año lo hizo? ¿De qué año lo hizo? A ver, Sebastián, por favor, algo me puede decir? A ver, Sebastián. A ver, mientras va pensando, a ver, lo voy a tomar. Profesor, yo. A ver, Mario. 1843 hasta 1844. Muy bien, Mario. No se olviden, niñitos. 1843 y 1844. ¿Y cuándo entra triunfante en Lima? A ver, ¿qué día? Casi por estos días, ¿eh? Casi por estos días. A ver, ¿en qué día entra acá en Lima triunfante con Manuel León Ciudadano? 7 de abril. Ah, perfecto. ¿Cierto? El 7 de abril de 1843. No se olviden, ¿ah? 3. Mira, te estoy explicando, ¿eh? De repente no está en tu diapositiva, pero te estoy explicando, ¿eh? El profesor no me explicó, no me dijo nada, ¿ya? ¿En qué fecha entra Dana? Profesor, no le escucho muy bien. No sabes bien. A ver qué tiempo. A ver. No, pues ya. Perfecto, ya. Perfecto, Alexander. Muy bien. Sí, le estaba preguntando en qué fecha, porque su compañero Mario me estaba repitiendo la información o la respuesta. ¿En qué fecha entra acá triunfante don Manuel Ignacio de Iván? En Lima. A ver. Profesor, no lo puedo escuchar bien. Creo que mi Ah, esto está un poquito mal. puede ser. A ver, Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué me apaga Jesús su cámara? ¿Jesús? ¿Hola, Jesús? Ya me supongo que usted ya desayunó, ¿no? Así está con todas las energías. Está con todas las fortalezas. A ver, Jesús, ¿en qué fecha? Acaba de decir Mario. ¿En qué fecha ingresó Manuel Ignacio de Banco triunfante acá a Lima? ¿En qué fecha? A ver, ¿qué me dice? Andrew. A ver. ¿En qué fecha? 1943.
Ya, sí, 1843, sí, está bien, Alexander, perfecto. Pero hay una fecha, hay un día, no se olviden, pues chiquito, que es el 7 de abril de 1843. ¿Ya? 1840, el 7 de abril, no te olvides. A ver, ¿cómo fue, pues, cómo fue su gobierno de Manuel y Ignacio de Vivanco? Bueno, es que él entra acá en Lima, ¿qué instala? A ver, chiquitos, ¿qué me dice? ¿Qué instala? Bueno, es que está triunfante, y ya se sienta, va, pues, nosotros allá al palacio, pues, no, qué sé yo, bueno, con todas sus autoridades. ¿Qué instala? A ver, chiquitos, ¿qué instaló? ¿Qué me dice? ¿Qué instaló? Es como que si a mí, por ejemplo, me dan un cargo, ¿no es cierto? Lo primero que hago yo, dar mis normativas, pues, de repente yo digo que bueno, que todos deben ser, no sé, muy leales, deben trabajar, no sé, hacia posible. Entonces, igual también, este presidente, Manuel Díaz Blanco, lo veo que él es triunfante y va a instalar no se olvide, chiquito, Ivo. un directorio, ¿ya? Un directorio él va a instalar. Y en ese directorio, no te olvides, en ese directorio, específicamente él dirá sus normas. ¿Ya? Su gobierno ¿cómo fue su gobierno de Vivanco? Autoritario. Claro que madre, por supuesto. Fue un gobierno autoritario, ¿cierto? ¿Basado en qué, chiquitos? ¿En qué se basó ese gobierno autoritario? ¿En qué se basó ese gobierno autoritario? Así como él había formado un directorio, o sea, directorio quiere decir pues, todos sus colaboradores, digamos, pues, ¿no? Que le iban a acompañar, le iban a estar así de frente, como por ejemplo, el presidente actual, pues, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, sale elegido por quién? Sale elegido por el pueblo, porque todos los ciudadanos, sin tienen todos el derecho de votar, todos, ¿no? Porque en otros gobiernos, por ejemplo, en otros gobiernos solamente tenían el voto los que, por ejemplo, tenían estudios, ¿sí? Por decirlo, ¿no? Y los que no tenían, ellos no tienen derecho a votar, por ejemplo, ni a opinar. ¿Ves? O, por ejemplo, las mujeres también a veces no votaban en otros gobiernos. Pero ahora actual, por ejemplo, ahora todos tienen derechos de votación, de sufragar, de elegir a sus autoridades. Entonces, Profe, sí, profe, ¿puedo ir al baño? vaya. Entonces, por ejemplo, una vez que el gobierno, por ejemplo, se instala, ¿entiendes? Este gobierno actual, por ejemplo, se instala, ganador de las elecciones, se instala, ¿y qué hace primero? ¿Qué es lo que va a hacer él? Por ejemplo, formar sus cosas. Su gabinete, ¿sí o no? Su gabinete que está conformado por ministros, ¿ya? Y esos ministros, claro, asumen las carteras, asumen ellos justamente toda la responsabilidad, como por ejemplo, el ministro de Economía, el de Salud, por ejemplo, de Transporte, de Minería, y qué sé yo, pues, ¿no? ¿Ves? Cada ellos tienen un cargo muy alto, tienen que cumplirlo. Entonces, estos gobiernos también, por ejemplo, en el caso de Manuel Blanco, también, por ejemplo, él instala su directorio, ¿entiendes? Un directorio con un gobierno que fue autoritario, ya él implanta sus normativas, justamente está basado en una doctrina, ¿entiendes? ¿Y cómo se le llama esa doctrina? ¿Está basado en qué? A ver, ¿en qué se basa? En la Sabiduría. sabiduría, ¿no es cierto? En la sabiduría y la inteligencia, dice. Eso es lo que él lo va a llamar. ¿No? La inteligencia, que justamente esta idea, ¿por quién fue pronunciada? A ver, ¿por quién fue esta idea pronunciada de lo que es la doctrina de la sabiduría e inteligencia? Por Bartolomé Herrera, chicos. ¿Ya? Bartolomé Herrera es el personaje donde justamente él va a hacer que haga esta doctrina, ¿no es cierto?, de la sabiduría y la inteligencia. ¿Y qué hace en este contexto, mis niños? ¿Qué hace en este contexto donde él aplaca un gobierno autoritario, una doctrina de la sabiduría? Pero ¿qué cosas nos quiere decir, por ejemplo, en ese contexto de la sabiduría, de la inteligencia, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que quiere decir acá en esto?
¿A quién compromete? A ver. ¿Hay niñitos? A ver aquí. Yandy, ¿algo me quiere decir? Sebastián, a ver, ¿a quién? ¿Qué es lo que quiere decir con esta doctrina de la sabiduría inteligente? ¿Qué hace? ¿A quién compromete, mi niño? Compromete a todos los civiles, todos los civiles, todos los militares, eclesiásticos y también, no excluyendo, aquí chiquitos, al poder judicial, digamos, a la justicia. ¿Aquí? ¿Para qué? Para poder comportarse bien, ¿entiendes? A comportarse, a trabajar de una manera correcta. Y lo hacen mediante ¿qué? Mediante un juramento. ¿Ves? Eso es lo que hace este juramento en el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco. Entonces, él lo que va a hacer justamente, ¿no? Él va a comprometer, pues, un juramento de la obediencia durante todo su gobierno. ¿Ya? Y entonces, en este contexto, se produce dos sublevaciones. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son esos nombres de estos dos personajes que se dan las dos sublevaciones? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿A chiquitos? De Domingo Nieto. ¿Ya? De Domingo Nieto y también de don Ramón Castilla. Estos dos personajes se van a sublevar. De Domingo Profesor, se le escucha un poco bajo. Ramón Castilla. Estos dos personajes, a ver, de repente está fallando algo, pero Pablo que está bien. Quizás puede ser que el internet esté mal. Puede ser internet. ¿Chiquitos? Muy bien, entonces estos dos personajes se van a sublevar, por cierto, de Domingo Nieto y de don Ramón Castilla, en Tacna, y Domingo Nieto, mis niños, ¿dónde? En la ciudad de Moquegua, pues. Ahí se van a sublevar, esos dos. Entonces, una vez que se hagan estos acontecimientos, esas cositas, ¿no es cierto? También se va a sublevar también el prefecto de Lima. El prefecto de Lima también se subleva, ¿no es cierto? Y se prepara también, ¿no es cierto? En el caso no del prefecto de Lima, que está Domingo Elías, ¿ah? Justamente se subleva con quién, con el gobierno de don Manuel Vivanco, ¿no es cierto? En la denominada la semana de la Magna, pues. Desde ahí justamente el pueblo justamente se preparó para enfrentar justamente, ¿no?, a Vivanco. Entonces, como te dije, pues, entonces de ahí justamente, ¿no?, de ahí se proviene justamente, ¿no?, la semana del Magno. ¿Por qué? Porque justamente ya no se pudo lograr se pudo lograr, ¿no?, con su gente, o sea, acá Domingo Elías, entonces ya no se pudo lograr dice que pasó Domingo. ¿Qué pasó con Domingo Elías? ¿Qué pasó? Que con su gente se subleva y justamente, ¿no?, en Lima, y pudo enfrentarse, ¿no es cierto?, a Vivanco. ¿Por qué? Porque justamente Vivanco se ha ido justamente hacia el sur, ¿no es cierto?, a enfrentarse con don Ramón Castilla, que se había sublevado justamente, ¿no?, y es aquí, y es justamente derrotado, ¿no es cierto?, en el Carmen Alto de Arequipa, pues. Aquí es derrotado justamente, ¿no?, don Manuel Vivanco, ¿no es cierto? Y él, ¿te acuerdas que se va a Ecuador? ¿No? En la primera vez que estaba explicando, ¿no?, de este presidente, ¿no?, de don Vivanco, que él, justamente, una vez que él está en su gobierno, pero él justamente es sacado, pues, ¿ah? Es sacado, ¿no? Él es después de la batalla de Ingavi, también que está ahí, ¿no es cierto?, llevando todo el Perú y tomó fuerzas en el sur y se sublevó con Vidal, proclamándose como director supremo de la República. Y se instaló en el año de 1000, ahí está, por cierto, se instala, o sea, entró triunfante en el año de 1843, ¿no es cierto? Aquí también te dije también que es derrotado, por ejemplo, ¿no?, que está ahí también en la positiva, y te estoy explicando que es derrotado en la batalla de Carmen Alto y fue exiliado a Ecuador, y justamente ahí se fue a erradicar, pues, digamos. Niños, hasta aquí hemos tratado de explicar sobre el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, un gobierno autoritario, un gobierno donde justamente lo que hace él, instalar su directorio, ¿no?, y una doctrina de la
sabiduría y la inteligencia que fue, ¿no es cierto?, hablada por Bartolomé, chiquitos, ¿ya? Bartolomé Herrera, por ejemplo. Muy bien, amigos, espero que te haya llegado la información de una manera muy correcta y muy clara, pues. Espero que lo estudies y la próxima te puedo tomar una práctica. Ya, chao, profesor. Vale, chiquitos, cuídense mucho y vamos a Chao, profe. ver. Cuídese.